Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctor Alfredo Velázquez Maraver, con el tema embolización prostática. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes una charla. Mi nombre es Alfredo Velázquez Maraver, soy radiólogo intervencionista, radico en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Trabajo en el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio en Jalapa, Veracruz. Para mí realmente es un gusto poder compartir con ustedes este tema tan bonito, este tema que está en boga sobre la embolización de próstata y que viene a abrir también un panorama diferente para esos pacientes que nosotros como médicos desde la época del internado, la residencia y nuestra formación, siempre los veíamos sufrir con sus sondas, con esa hipertrofia prostática benigna y quedan sometidos a procesos quirúrgicos. Afortunadamente, con el advenimiento de la tecnología y con el crecimiento junto de la mano de la radiología intervencionista, se ha desarrollado este método. Y bueno, también quiero aprovechar para agradecer al comité organizador de este noveno Congreso de Imagenología 2023, al doctor Mario Osorio, al doctor Jonathan Alanís, colega y amigo intervencionista. Y pues con permiso de ustedes, comenzar a este tema. Espero lo disfruten. En el año 2010, el doctor César Carnevale, un radiólogo intervencionista brasileño, adscrito al Departamento de Radiología Intervencionista de la Universidad de São Paulo, en Brasil, publicó un trabajo sobre dos pacientes que habían sido embolizados por un tema de hemorragia prostática. Estos pacientes, a uno de ellos se le había realizado una biopsia prostática, tenía una hipertrofia prostática, ambos, una próstata grande. Algunos de ellos le andaban haciendo screening para detectar cáncer. Se dieron cuenta que después de haber hecho la embolización, esta próstata bajó de volumen, bajó de tamaño, tenían mucha sintomatología de obstructiva baja y posterior a la embolización, buscando parar el sangrado, se logró parar el sangrado, pero también se logró que la uretra prostática se liberara tras la necrosis que se produjo en la zona central de la próstata. Esto llevó al doctor Carnevale a llevar una serie de estudios que, que empezaron desde hace más o menos 13 años y se han ido desarrollando y perfeccionando, no solamente en la técnica, sino también en el tipo de materiales que se van utilizando, hasta que este método, después de que se publicó el doctor Carnevale, el doctor Moreira de Asís, con el cual eh, acuden a los congresos de intervencionismo y nos han enseñado y nos han compartido las técnicas con las cuales nosotros podemos realizar este procedimiento. Y bueno, y ellos ya tienen una casuística y un seguimiento muy grande. En México realmente se hace poco, pero los radiólogos intervencionistas día a día tenemos que emplearnos en hacer este método, ya que tiene muchísimas ventajas en comparación con la resección transuretral que hoy día realizan los urólogos. Este procedimiento de embolización de próstata es un procedimiento indicado en pacientes que tienen una hipertrofia prostática benigna, que tienen un antígeno prostático normal, pero que tienen sintomatología muy florida del sistema urinario bajo. No es una cirugía, es un cateterismo súper selectivo sobre una de las arterias que van hacia la vejiga. Es la arteria vesical inferior. Y esta arteria posteriormente da unos ramos. El ramo final es el que va hacia la arteria prostática que irriga la arteria prostática y da dos ramos más, uno capsular y uno central. Esa superselectividad es muy importante y el conocimiento de la anatomía como radiólogo intervencionista para poder realizar este estudio y tener éxito y tener los resultados esperados. Existen recomendaciones para la embolización de próstata. Sabemos que es un procedimiento, como acabo de comentar, que es un procedimiento mínimo invasivo. Es apropiado para pacientes que tienen hipertrofia prostática benigna y con síntomas moderados o graves del tracto urinario bajo. Pacientes con un volumen prostático mayor a 80 centímetros cúbicos que ya tienen síntomas.
Otra indicación son pacientes con sintomatología obstructiva baja y quienes han decidido preservar su función eréctil y su eyaculación, ya que sabemos que tras una RTU o una resección transuretral, estas dos funciones pueden llegar a ser afectadas y en forma definitiva. Esos pacientes que tienen algún tipo de trastorno de hematuria de origen prostático, está indicado también la embolización. Y pacientes que tienen hipertrofia prostática benigna, pero que tienen comorbilidades que contraindiquen una cirugía, como por ejemplo ser cardiópata, mal controlado o haber tenido antecedentes de infartos, hipertenso, diabético, tener 3 o 4 comorbilidades que aumenten el riesgo quirúrgico. Esos tipos de pacientes son los que hoy día nosotros estamos tomando para realizar y que por el alto riesgo quirúrgico no se operan. Pero el radiólogo intervencionista puede resolver ese problema. Hay muchos pacientes que tienen otros antecedentes que los han orillado a tomar anticoagulantes. En estos casos, pacientes con estatus de anticoagulación, antiagregados, que son cardiópatas y que son de alto riesgo, y que son de edad avanzada, y que no pueden ser sometidos a una cirugía de RTU. El radiólogo intervencionista que realice un procedimiento de embolización debe ser un experto en el conocimiento de la anatomía vascular, en el uso y el manejo de los catéteres, guías, microguías y microcatéteres. Esta es una fotografía del artículo de las guías clínicas de manejo de radiología intervencionista a nivel internacional y que realmente son muy parecidas a las que les acabo de mostrar. Ya existen esas guías clínicas de hace aproximadamente 8 años. El estudio del paciente. Debemos ser muy acuiciosos. Tenemos que estudiar muy bien a nuestro paciente, saber realmente si es el indicado para realizarle este procedimiento. Como mi maestro, en paz descanse, el doctor Ramos Méndez me decía, es el paciente indicado con el procedimiento indicado, es igual a éxito. Entonces tenemos que hacer una buena evaluación del paciente. Obviamente debemos descubrir condiciones que puedan confundirnos o hacernos creer que tiene una hipertrofia prostática benigna o un proceso obstructivo secundario del crecimiento prostático, como por ejemplo el síndrome de vejiga hiperactiva, la disfunción del detrusor y de la uretra, anomalías neurológicas, cáncer de próstata, prostatitis, cáncer de vejiga, estenosis uretral o infección del tracto urinario. Todas estas condiciones, estas enfermedades pueden hacernos creer que el paciente tenga una hipertrofia prostática benigna y nosotros, si no lo descartamos, si no lo estudiamos adecuadamente, pues podemos realizar un procedimiento que nos indica. El examen físico, bueno, pues los cuestionarios específicos, los exámenes de laboratorio son muy importantes. Y bueno, lo que nosotros realizamos como radiólogos, lo más frecuente y el primer contacto que tenemos con un paciente con prostatismo, generalmente es la ecografía. Realizar un ultrasonido con medición inicial de volumen urinario y posteriormente posmiccional para valorar qué tanto tenemos una vejiga que retiene orina, que tiene un volumen residual y que eso nos da una idea muy clara de cómo se encuentra la obstrucción. Obvio, la medición de la próstata. En la bibliografía hablan sobre realizar tomografía computada de resonancia magnética de la próstata y elastografía. La tomografía computada se utiliza principalmente para valorar la anatomía vascular y poder valorar si es que existen calcificaciones muy intensas de los vasos, principalmente de la arteria hipogástrica y sus ramificaciones, que es en donde vamos a navegar con el catéter para poder hacer una canulación súper selectiva de la arteria prostática. Como les comentaba, la evaluación debe ser bastante acuiciosa, debemos de ser muy detallistas en realizarla. Como ya había comentado, la próstata tenemos que revisarla, tenemos que revisar los riñones, tenemos que analizar cómo se hacía esa vejiga. Y el ultrasonido, bueno, el paciente la mayoría de las veces se niega a realizarse una ecografía endorrectal, sin embargo, bueno, la transabdominal también nos ayuda mucho y tenemos una forma clara, sin embargo, los síntomas cuando el paciente llega son muy claros. Tenemos que seguir paso por paso y ser muy acuiciosos. Y bueno, cuando ya tenemos a nuestro paciente, previo a la embolización,
luego me dicen mis pacientes, doctor, ¿y ahora qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer con respecto a, a la preparación? El paciente, en lo que es el tema de anestesia, solamente lleva una sedación muy ligera. No necesitamos hacerle un bloqueo regional, como en el caso de embolización de miomas, o anestesia general, como la embolización de miomas. Es una sedación muy ligera, se hace con anestesia local. Y el paciente, nuestros colegas brasileños que ya tienen toda la experiencia, ellos hacen un procedimiento intervencionista ambulatorio, e incluso con abordajes radiales. Ya ni siquiera hacen abordajes femorales, y lo hacen ambulatorio. A las 6 horas de hacer la embolización, los mandan a su casa. Nosotros no tenemos tanta, yo en lo personal no tengo la experiencia que tienen ellos. Sin embargo, en los casos que yo realizo o que he realizado, al paciente lo dejo internado un día, pero al otro día en la mañana lo doy de alta. Tenemos que impregnar al paciente con antibiótico terapia y explicarle paso a paso qué es lo que vamos a hacer con él. Eh, con respecto a la anatomía vascular de la pelvis masculina, es muy importante que tengamos bien claro cuáles son los vasos que vamos a encontrarnos al momento de hacer la arteriografía. Créame que las primeras veces que hice la arteriografía de las arterias de la pelvis, yo la verdad es que veía una maraña de vasos que era para mí imposible poder detectar la arteria que íbamos a embolizar. Sin embargo, poco a poco estudiándola y pues preguntándole directamente, yo me apoyé mucho con el doctor Moreira de Asís. Él me dio muy buenos tips, y esta mnemotecnia que ven aquí de Provisa, él me la pasó. Él no, alguna vez la comentó. Y bueno, como pueden ver en el dibujo, vemos la arteria más larga, que es la arteria pudenda interna, la que dice IPA, y corresponde a la mnemotecnia de arriba, de Provisa. La P corresponde a la arteria pudenda interna, que es la que es más larga y más hasta abajo, son la que dan los ramos penianos. Después, la arteria rectal media, la R de Provisa, es con respecto a la rectal media, que la vemos en el dibujo como MR. Posteriormente, la O de Provisa corresponde a la arteria obturatriz, que es una arteria que es recta y que finalmente siempre se bifurca, característicamente siempre se bifurca en el centro del agujero obturador, como podemos ver ahí en el dibujo. La I de la arteria vesical inferior. Entonces, con eso nos orientamos. La arteria vesical inferior realmente es la que nos interesa, es la que vamos a buscar, porque de ahí emerge la arteria prostática. Ahora aquí les puse el mismo dibujo y una arteriografía de uno de mis pacientes que le hice la arteriografía inicialmente. Como podemos ver, de abajo hacia arriba, la arteria pudenda interna es la más larga. Recordemos que da los ramos penianos. Posteriormente, arriba de ella está la arteria rectal media. Y la arteria obturatriz, la que está recta y se bifurca y está sobre el agujero obturador. Ahí arriba encontramos dos arterias pequeñitas, que es la arteria vesical superior y la arteria vesical inferior, que es la que va hacia en donde, si ustedes observan en la arteriografía, en la fotografía de la arteriografía, vemos un círculo perfecto. Eso corresponde al globo de la sonda Foley, que lo rellenamos con medio de contraste para tenerlo como referencia, porque al tener ese globo como referencia, la arteria nos va a guiar si va hacia ese rumbo, hacia esa dirección, y nos orienta que esa arteria puede ser, o es más bien, la arteria vesical inferior que vamos a embolizar. Ya que tenemos localizada la arteria vesical inferior, debemos recordar que esta arteria vesical inferior, como les comentaba, da varias ramas. No es única para la arteria prostática, y ojalá así fuera. Sin embargo, la arteria prostática, al llegar a la cápsula prostática, emergen dos ramos. Uno que irriga la cápsula de la próstata y la otra que irriga la parte central de la próstata. Sin embargo, antes de llegar a la próstata, emerge un vaso muy importante, que es la arteria rectal media. Esta arteria rectal media irriga una zona del recto. Si nosotros embolizamos esta arteria, o se nos van o migramos algún tipo de material embolizante hacia allá, el paciente va a presentar hematoquesia.
Entonces tenemos que tener cuidado y podemos causarle una úlcera o incluso una zona de isquemia en el colon que se han observado por el recto sigmoidoscopio como unas úlceras de un tratamiento a veces un poco difícil. Sin embargo, tenemos que ser muy acuiciosos, tener mucha paciencia para evitar hacer esa embolización no deseada. Otra cosa que puede pasar si no tomamos de una manera bien específica la arteria prostática es que, bueno, que migren eh, partículas o material embolizante hacia la vejiga. Tenemos que tomar, obviamente, con mucho cuidado la arteria vesical inferior y tener mucho cuidado de embolizar de una manera lenta para evitar que refluya y se nos vaya hacia otro lado. Existen anastomosis entre la arteria prostática y hacia las glándulas seminales. Esto inevitablemente no podemos, o sea, no podemos evitar que migren hacia las glándulas seminales. Lo que sí podemos hacer es evitar inyectar el contraste y las partículas de una manera fuerte para evitar que migren y que regurgiten hacia otro lado estas partículas y podamos causar embolización de las arterias que alimentan las glándulas seminales. El paciente puede llegar a tener hematospermia. Eso está escrito, y hay un par de pacientes que han tenido esto. Sin embargo, no es grave y remite solo. Bueno, estas son unas de tantos estudios que hay, realmente existen ya incluso clasificaciones de la emergencia de la arteria vesical inferior. Y existen estos cuatro tipos, que son los en frecuencia del 1 al 4, son los que normalmente nosotros encontramos. Por ejemplo, el primero, que es la arteria vesical inferior, que se origina de la división anterior del segmento 2A del tronco común de la arteria vesical superior. Esa es la más común, con el 28%. Posteriormente, eh, igual la arteria vesical inferior, que se forma del origen de la división anterior del segmento 2A inferior de la arteria vesical superior. El tipo 3, que es el 18%, que es la arteria vesical inferior, que se origina directamente de la arteria obturatriz. Y la tipo 4, que es la menos común, eh, perdón, la menos común es la tipo 3, la tipo 4 es de las más comunes, que pueden emerger directamente de la arteria pudenda interna. Estas clasificaciones, en base a todos los estudios que se han realizado, emergen clasificaciones nuevas cada día. Hay que tomarlas en cuenta porque, bueno, cuando uno va a hacer el procedimiento, sabes de qué arteria normalmente emerge y por esa arteria vas a comenzar para hacer el estudio y de identificarla y posteriormente hacerle el cateterismo superselectivo. Aquí tengo un video de una de las arteriografías. Voy a pararlo un poco. Como pueden ver, aquí es un catéter tipo Simmons. Abordé el lado derecho y estoy haciendo el crossover hacia el lado izquierdo. Tiene una angulación de 30 grados contralateral para poder ver la bifurcación. Sin embargo, esta proyección no nos ayuda mucho porque es contralateral y no vemos los vasos de la emergencia hacia la zona eh, no vemos los vasos que emergen claramente y no vemos la arteria vesical inferior claramente que va o que emerge rumbo al balón de la sonda Foley, que más adelante aquí se los voy a mostrar. Aquí lo voy a parar, miren, aquí está la sonda Foley. Entre toda esta maraña de vasos decimos, bueno, ¿dónde está la arteria vesical inferior? Bueno, ni la anterior ni la superior, no sabemos dónde está, porque esta proyección no es la indicada. Entonces, si hacemos la indicada es una angulación ipsilateral a 40 grados, ipsilateral y 10 grados cefálico. Con esa angulación nosotros podemos ver de una manera diferente la arteria vesical inferior. Ahí ya la canulé con mi microcatéter y estoy inyectando el medio de contraste. Como ustedes pueden ver, la opacificación del hemicuerpo de la glándula prostática se dirige y se tatúa en la fase tisular perfectamente el cuerpo izquierdo o el hemicuerpo izquierdo de la próstata.
es claro poder ver que tiene dos arterias, una que corre por la cápsula y una que se va hacia el centro. Realmente la que nos interesa es esta. Si podemos tomarla selectivamente, es lo mejor, porque lo que necesitamos es la necrosis de la región central para que libere la uretra. En este otro video, vemos aquí está mi sonda Foley, llena de medio de contraste. Aquí ya estoy liberando las partículas con las cuales voy a embolizar, o estoy embolizando. Aquí poco a poco vemos cómo el medio de contraste va pasando cada vez más lento, empieza a pulsar, lo que nos indica que estamos llegando a la embolización adecuada. Si esperamos sin que el catéter esté obstructivo dentro de la arteria, los pulsos tenemos que observar cuánto pulsa. Si pulsa más de 5, tiene más de 5 pulsos, en menos de un minuto estamos correctos. Ahora, esa es la proyección del lado contralateral. Ya terminé de embolizar un lado. Aquí vemos igual, esta proyección es una proyección inicial en donde yo lo que hice fue meter, ya estoy ipsilateral, mi catéter Simmons subió por la arteria, eh, por la, por la arteria femoral y estoy angulando la toma para poder ver la bifurcación de la arteria ilíaca. Ahí vemos la bifurcación de la arteria ilíaca, los ramos pudendos, y no veo claramente en dónde está la arteria vesical. Acá abajo podemos ver el globo de la sonda. Sin embargo, esta proyección no me deja ver bien. Lo repito, la arteriografía, pero ya con la angulación correcta, como les dije al inicio, 40 grados ipsilateral y 10 grados cefálico. Con esta proyección podemos ver de una manera mucho más gentil la arteria vesical inferior. Aquí lo voy a parar un poquito antes para verla. Vemos la bifurcación, acá vemos el globo y la arteria vesical inferior es esta. Voy a correr el video para que vean cómo llega hacia la zona del balón, del globo de la sonda. Aquí está, es esta. Y aquí se bifurca. Entonces la que tengo que ir por esta. Yo utilizo el catéter Simmons. No es comercial y no tengo ningún interés en hacer propaganda. Sin embargo, el catéter Simmons que utilizo es un Simmons de Terumo. Y el microcatéter que utilizo es un microcatéter ProGrade Heteromo 2.8 frames. En este video les voy a pasar el anterior, aquí. En este video yo pienso que ya estoy canulando la arteria, que ya tengo canulada la arteria vesical. Sin embargo, me doy cuenta que no, que es la obturatriz. Vemos cómo llenó toda la zona del agujero obturador. Y me sirve de referencia y de señalización el globo de la sonda Foley. Vieron que qué valioso es marcar y saber en dónde está la próstata, porque si no tenemos el CT Combin, en este caso, uno se puede llegar a confundir y puedes embolizar una zona no deseada, pues puedes causar una necrosis o un infarto del hueso, lo cual no deseamos, pero aparte es súper doloroso para el paciente. Entonces, bueno, lo que hice ahí fue rectificar mi microcatéter, y a pesar de que pensé que ya la tenía identificada, no era así. Sin embargo, aquí ya la tengo. Como ustedes pueden ver allí, aquí está la arteria vesical inferior, y vemos el ramo periférico y el ramo central, y aquí está mi globo de la sonda Foley, que me está indicando que estoy en la zona correcta. El material que utilizo para hacer la embolización son las embosferas. En un inicio, el doctor Carnevale y su equipo utilizaron embosferas de 100 a 300 micras. Posteriormente lo empezaron a realizar con embosferas de 300 a 500 micras. En ambos estudios, haciendo un estudio comparativo de ambos grupos, los pacientes que utilizaban embosferas o en los cuales se habían utilizado embosferas desde 100 a 300 micras presentaban una mayor cantidad de hematospermia. Esto por las anastomosis que existen entre la glándula prostática y las glándulas seminales. Las embosferas de 300 a 500 micras redujeron en gran cantidad esta hematospermia. Entonces, y la eyaculación retrógrada. Hoy día las que utilizamos y las que yo siempre he usado en estos casos es las embosferas de 300 a 500 micras.
tenemos que, después de que el paciente le damos, eh, después de que al paciente eh, le realizamos el procedimiento, tenemos que darle un seguimiento. Obviamente, el paciente posterior al procedimiento se va a reposar. Yo los dejo internados solamente un día. Al otro día temprano en la mañana los damos de alta, le administramos dexametasona para ayudar con el proceso inflamatorio, antibiótico terapia por 10 días. La fenazopiridina, créanme que ha funcionado muy bien porque tengo pacientes que refieren disuria posterior al procedimiento. Obvio, la uretra se va a inflamar. No les quito la sonda hasta 24 horas posteriores, porque al inicio de la embolización vamos a tener un proceso inflamatorio y posteriormente reductivo. Si el paciente tiene una estenosis uretral posterior al procedimiento, se va a acentuar, por lo cual yo dejo la sonda allí todavía 24 horas. Y bueno, la pregunta del millón es, ¿realmente funciona esto? ¿Realmente es efectivo? ¿Realmente va a sustituir al proceso quirúrgico? En las guías clínicas urológicas a nivel mundial todavía no lo incluyen como un tratamiento los cirujanos. Sin embargo, las guías clínicas de intervencionismo están en boca y realmente tiene muchísimos estudios que lo respaldan. Solo uno de ellos es este, salió el año pasado. También lo presentó el doctor eh, César Carnevale, Francisco César Carnevale. Ellos ya presentan el seguimiento de 300, aproximadamente 250, 300 pacientes en 10 años. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué es lo que han logrado con ellos? Los resultados, en resumen, lo que demuestran en estos estudios es que se redujo en un 96% de los casos la próstata. En promedio, un 40% del volumen inicial de la hipertrofia prostática posterior a la embolización, en un promedio aproximado de 2 a 3 semanas. La mejora de la sintomatología obstructiva estuvo bastante efectiva y el 98% de los pacientes que fueron sometidos a una embolización lograron mantener erecciones y eyaculaciones normales, lo cual le da una plusvalía enorme a este procedimiento, porque nuestros pacientes, aunque son pacientes, la mayoría de la tercera edad, están interesados en no poder perder estas funciones. Y bueno, dentro de las complicaciones y eventos adversos que ellos han descrito en todos estos pacientes, es importante decirles que existieron dos tipos de complicaciones que ellos lo hicieron en dos grupos, los menores y los mayores. Los menores, entre unos, no los voy a nombrar a todos, pues tuvieron un moretón en la zona de la punción, tuvieron diarrea, algunos tuvieron un infarto del hueso púbico, tuvieron hematospermia, reducción en el volumen de la eyaculación, una hematuria que fue pasajera y que se autolimitó, eh, trauma uretral posterior a ponerle la sonda Foley, que puede incluso estar con eso. Y los mayores, pues fueron persistencia de infección del tracto urinario, eh, un colapso asimétrico de la glándula prostática y isquemia del urotelio de la vejiga. Esos fueron los tres, fue uno de los casi 300 pacientes que tuvieron. Los que tuvieron colapso del lóbulo medio o una eh, embolización asimétrica fueron dos de casi los 280, 300 que ellos embolizaron en 10 años. El infarto la infección del tracto urinario persistente solamente fueron dos. Obvio, estos casos fueron los primeros pacientes que ellos llevaron a cabo estos procedimientos. Sin embargo, al cubrirlo con antibiótico terapia es bastante efectivo. Ahora, el temor realmente mayor de esto es el embolismo no deseado. ¿Qué pasa con el embolismo no deseado? Pues tenemos que tener mucho cuidado al liberar las partículas, estar completamente seguros que estamos en la zona y si no, no liberar. Pero si a pesar de que estamos seguros el paciente tiene algún tipo de sintomatología por embolismo no deseado, tenemos que saber qué hacer. En estos casos, yo he tenido ahí un par de casos de pacientes que después de haberle hecho la embolización de próstata tuvieron zonas de isquemia en el glande y lo que incluso le escribí al doctor, a uno de los doctores brasileños, al doctor Moreira, y él me comentaba, sabes que el uso de antibióticos tópicos es muy bueno y revisando la bibliografía, el uso de sildenafil para condicionar una dilatación eh, de los cuerpos cavernosos y demás, podría ayudar, ¿no? Analgésicos combinados también.
Son algunas de las fotos de los casos que han tenido isquemia del glande, pero que posteriormente, en 3 semanas, prácticamente se han resuelto con el tratamiento que acabo de comentarles. En conclusión, la embolización de próstata es un procedimiento seguro, es efectivo, tiene un éxito del 90% aproximadamente de pacientes con seguimiento de 10 años. La preservación de la vida sexual es muy importante y la pronta recuperación, que es un procedimiento que hoy día se puede llegar a hacer incluso eh, ambulatorio. Existe muchísima bibliografía, está a sus órdenes. No me queda más que agradecerles el gusto de compartir esta charla con ustedes. Y si tienen algún tipo de comentario o pregunta, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias.